continuamos entonces con el tema. Bien, entonces debemos recordar un poco acerca de lo que es la notación científica, que viene a ser el modo de representar un conjunto de números muy grandes o extremadamente pequeños, manipulando la coma decimal, ¿sí? Lo cual lo vamos a expresar después en una base de 10, como por ejemplo aquí el valor de 3.500.000 unidades, que lo puedo convertir en 3,5 por 10 a la 6, o en el caso de acá, ¿no? Que tengo el valor de 51.000 millonésimas, que también lo puedo convertir a 5,1 por 10 a la 6, a la menos 6 que diga. Las potencias positivas indican números mayores a 1, mientras que las potencias negativas denotan decimales o números menores de 1. Entonces, en una notación científica, las cifras deben comenzar siempre con un número diferente de 0, seguidas de un punto decimal y al costado la base de 10, con su respectivo superíndice, ¿no? Que puede ser positivo o puede ser negativo. Veamos un ejemplo. Primero, en esta cantidad, buscamos de izquierda a derecha el primer número diferente de 0, ¿cierto? O diferente de 1 en este caso. Y en este caso tendríamos el valor de 8, nuestro primer valor entero. Ya lo ubicamos y proseguimos. Luego escribimos el punto decimal seguido de las cifras a expresar. Aquí hemos ubicado la parte decimal. ¿Sí? Ahí está la coma decimal. Voy a ponerlo con otro color. Ahí está. Ahí está la coma decimal. Seguido de los demás datos, ¿no? Acá tengo los otros datos. 0,3. De ahí tengo que continuar ubicando o reconociendo cuántas posiciones se ha movido esa coma decimal o el punto decimal. Entonces comenzamos a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Entonces ubico esos 5 espacios o lo reconozco y lo voy a considerar en base de una potencia. En este caso lo expreso con la base 10 y le pongo ese valor de 5 que corresponde al número de espacios que avanzó. ¿Sí? Como la cantidad que tuve era mayor a la unidad o era menor a la unidad, voy a tener que observarlo bien. Si es mayor a la unidad, mi signo será positivo, pero si es menor de la unidad, mi signo será negativo. En este caso la cantidad que tengo aquí es menor de la unidad. ¿Sí? Como es menor de la unidad, mi signo será negativo, ¿no? Entonces nos damos cuenta porque la coma avanzó hacia el lado derecho. Una vez que ya tenga reconocido, tenemos entonces expresado, ¿sí?, nuestra notación. O sea, quiere decir que la cantidad que tengo en la parte superior es igual a la cantidad en base 10 que acabo de desarrollar. Para ello también hay que acordarnos acerca de los prefijos, ¿sí? Los prefijos dentro del sistema métrico decimal son fáciles de usar a comparación del sistema inglés, que no van a utilizar los mismos prefijos. El sistema inglés utiliza otro tipo de equivalencias. En el caso de nosotros vamos a aprender a usar los prefijos de este sistema, que es un sistema francés, el sistema métrico decimal, o el sistema del Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Y todos ellos van a estar en base a 10, como tú puedes observar ahorita. Entonces, ¿qué prefijos tenemos? En función a la unidad recuerda que debería estar en positivo antes del deca, ¿sí?, a esta altura. Aquí donde estoy subrayando, ahí está la unidad. Entonces todo lo que va hacia arriba, múltiplos, y todo lo que va hacia abajo van a ser mis submúltiplos. Dentro de mis múltiplos, por ejemplo, tenemos el valor de deca, que equivale a 10, por eso que se representa con 10 a la 1. Hecto, que equivale a 100, por eso que está 10 al cuadrado, porque 10 al cuadrado es 100. El término kilo, 10 al cubo, o 1000. El término mega, 10 a la sexta, o 1.000.000. El giga, 10 a la 9. El tera, 10 a la 12. ¿Ya? Y esto me indica que este 1 va a estar acompañado, por ejemplo, de 12 ceros. Y si fuera el peta, estaría acompañado de 15 ceros.
Si fuera hexa, de 18 ceros. Entonces, para no poner tantos ceros, trabajamos la base 10. Lo mismo va a pasar con los submúltiplos. Puedo utilizar el deci, es el 0,1. Este signo me indica que va a avanzar la coma a un decimal. El centi, este de aquí, va a avanzar 2 espacios. El mili va a avanzar 3, ¿sí? Y así. Cada uno tiene sus valores en sus múltiplos: micro, el nano, el pico, el femto y el ato. Y son las unidades que vamos a utilizar como prefijos. Es posible que a veces conozcamos algunas unidades de conversión porque ya lo hemos visto de repente en primaria o de repente en casa, ¿no? Cuando hacemos una conversión de gramos a kilogramos, cuando compramos algo en el mercado, en la tienda, o de repente de milímetros a metros, porque de repente en casa estamos ayudando a medir algún objeto. Entonces, un milímetro, ¿sí? Como tenemos aquí en el caso, es igual a ¿quién? A 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Te acuerdas del término mili? Mili era 10 menos 3. Entonces yo puedo decir que en vez de palabra mili pongo 10 a la menos 3. Seguido de la unidad, en este caso el metro. ¿Cómo se representa numéricamente? O sea, desglosándolo, este menos 3 son 3 espacios que va a correr desde el 1. 1, 2, 3 espacios y tengo ahí la coma decimal o punto decimal. Lo mismo para el gramo, ¿no? Un miligramo es igual a 1 por 10 a la menos 3 gramos o 0.001 gramos. Igual aquí, para kilómetros, por ejemplo, el término kilo me indicaba 1000 y 1000 es 10 al cubo y ahí lo tengo. 10 al cubo metros o 1000 metros. Igual para el kilogramo, un kilogramo, 1000 gramos. En el ejemplo, entonces, de esta forma vemos que mili se representa con la letra M, aquí su simbología, y tiene como factor a 10 a la menos 3. Ahí está su factor, o su base 10 que trabajamos nosotros. Así que cualquier unidad con este prefijo tiene un valor asociado de la milésima parte de la unidad patrón. ¿Sí? La unidad patrón siempre es la unidad. Un milímetro entonces equivale a 10 a la menos 3 metros. Pero el término mili puede ser asociado a diferentes unidades. ¿Recuerdas? Unidades de longitudes, unidades de tiempo, de masa. Entonces yo digo metros, puedo decir gramos o puedo decir un volumen, litros. ¿Sí? Entonces yo puedo convertir un mililitro a litros, que equivaldría 10 a la menos 3 litros, ¿no? Aquí en el otro ejemplo usamos el valor de nano, ¿sí? Y en el valor de nano dice, si hablamos de otro prefijo como el nano, que se representa con la letra n, ahí tenemos, y tiene como factor 10 a la menos 9, ahí también lo tenemos. Dice, las unidades con este prefijo tienen un valor asociado de la 1000 millonésima parte de la unidad patrón. Entonces, en el ejemplo, yo puedo convertir un nanómetro, que equivaldría a 1 por 10, y su valor, ¿no? A la menos 9 metros. O en gramos, 1 por 10 a la menos 9 gramos. En vez de n, puedo reemplazarlo con su valor, el número, que equivale a 10 menos 9. Igual para litros, ¿no? Un nanolitro, 1 por 10 a la menos 9 litros. Aquí tenemos otro ejemplo con el caso del giga. El giga, ¿no? La parte opuesta del nano, tengo con la millonésima parte ahora, ¿sí? 1000 millones de veces. Entonces, un giga con letra G y tiene como factor 10 a la 9, o sea, 9 ceros. Y puedo asociarlo a otras unidades, ¿no? Un gigámetro, 10 a la 9 metros. Un gigagramos, 10 a la 9 gramos. Y un gigalitros también es 10 a la 9 litros. ¿Sí? Entonces, es la forma como voy a utilizar mis conversiones para los ejercicios que vamos a presentar luego. Hay que tener mucho cuidado con el uso de las mayúsculas porque no todos los ejercicios usan la misma simbología. Un error muy frecuente entre ustedes, estudiantes, es el menospreciar la importancia de diferenciar entre mayúscula y minúscula y pensamos que todos los valores o letras son iguales. Y me ha pasado a través del tiempo, ¿no? Que ponen M de metro, lo ponen con mayúscula. Pero ahí está la M. Sí, pero si es mayúscula ya no es metro, pues.
Entonces, eso genera una mala interpretación. Por ejemplo, dice, un milímetro es diferente de un, ¿qué símbolo significa este? Mega, ¿sí? Megámetro. Entonces, ambos no son iguales, por más que ambos sean la m. Entonces, un milímetro es un milímetro equivale a 0,01 metros, mientras que un megámetro equivale a 1.000.000 de metros. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando me presente estos ejercicios, ¿sí? Porque lo voy a tomar en cuenta eso. Hay que tener en cuenta las unidades y los prefijos tal y como deben aplicarse. Acá tenemos otro ejemplo de un kilómetro. Mírala acá, kilómetro K con minúscula, y acá tenemos un K con mayúscula y metros. No son iguales. El primero es un kilómetro, el otro es un grado Kelvin, que es una temperatura, multiplicado por un metro. ¿Sí? Entonces, los valores, aunque te parezcan similares, no lo son. Otro caso que hay que tener en cuenta para no cometer errores es la forma en la cual represento o creo que se va a representar. Por ejemplo, lo correcto es decir 3 metros, 3m y la m minúscula. En cambio, algunos por ahí van a escribir 3 metros y la m la van a poner mayúscula. Profesor, pero es 3 metros, dice m, sí, pero está en mayúscula. Ya no corresponde, es incorrecto. Lo mismo va a pasar, algunos dirán 3 metros, dice metros, plural, entonces le pongo MTS, metros, también es incorrecto. Para la simbología no hay plurales. Lo mismo, si le pones con mayúscula tampoco es válido. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esas pequeñas cosas cuando comenzamos a desarrollar. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo aquí 3 litros es igual, dice, a 3L y L mayúscula, porque su simbología es mayúscula. Eso es lo correcto. Pero si yo lo escribo con L minúscula, es incorrecto. Si yo lo escribo con LTS, litros en mayúscula, no existe, también es incorrecto. Y si escribo con mayúscula LTS, también es incorrecto. ¿Sí? Entonces, cada numeración y su simbología hay que tener en cuenta para el desarrollo. Los sistemas de unidades más populares en el mundo en el sistema internacional y el sistema inglés, por lo cual es necesario manejar la equivalencia entre ambos sistemas, ¿sí? Por ahora, como les digo, vamos a trabajar la parte del sistema métrico y ya posteriormente iremos aprendiendo también sistema inglés en algunos temas, algunos cursos. Y veamos, por ejemplo, una conversión, que es lo que vamos a ver después en clases. Me dicen convierte 5.3 litros, o sea 5 litros, ¿sí? Con 300 mililitros, ¿no? A megalitros. Entonces yo me debo acordar cuánto vale un mega, ¿sí? ¿Te acordaste de la tabla? Muy bien, el mega vale 10 a la 6, correcto. Entonces primero analizamos las unidades involucradas. Tengo litros y tengo megalitros. Como ambos son litros, sí puedo desarrollarlo. Pero ¿qué me hubiese pasado si me ponían litros y acá me ponían segundos? No puedo. Para hacer una conversión tienen que estar en la misma unidad. O bien los dos son longitudes, o lo bien son dos tiempos, o los dos son masas. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, un megalitro, ya lo tengo en cuenta, equivale a 10 a las 6 litros. ¿Sí? Acuérdate de ese valor. Entonces, cuando yo haga mi operación, pondré los valores 1,3 litros y aquí tengo mi factor de conversión. ¿Sí? Planteamos el factor de conversión. ¿Cuál era su factor de conversión? Que un mega, que es 10 a la 6, litros, ¿no? Acá está su equivalencia. Un megalitro equivale a 1 por 10 a la 6 litros. ¿Y por qué lo pongo en la parte inferior? Porque yo tengo que buscar que eliminar, ¿sí? Tengo que buscar que eliminar la unidad que no voy a utilizar. En este caso, el litro es la unidad que no voy a utilizar. Por lo tanto, lo voy a cancelar. Acá también lo voy a cancelar. Y ya me quedó la otra unidad que es megalitros. De ahí, ¿qué hacemos? Hacemos la operación, ¿sí? Aplicamos las matemáticas. Entonces, ¿qué valores tengo? Tengo 1,3 entre, ¿sí? Porque esto por 1 sigue siendo 1,3 entre 10 a la 6, ¿sí? Es una división. Entonces,
Muchos de ustedes de repente va a tener el problema de dividir, ¿no, profesor? Pero 10 a la 6 es bien grande. Entonces, ¿qué hacemos? Corremos la coma decimal. ¿Cuántos espacios? 6 me dice acá. ¿Sí? Entonces, si la coma estaba en 5, 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y llegó hasta nuestro resultado. Entonces aquí yo tengo ya una respuesta. ¿Sí? Y eliminé mis litros, corrí mi coma decimal. ¿Sí? Entonces, esto de aquí para mí ya es una respuesta, ya tengo un valor. Pero si yo quiero denotarlo en base 10, entonces simplemente ubico el valor entero, tal y como estaba aquí, 5 por 3, por, y si aquí el exponente estaba positivo, cuando él suba, ¿sí? Cuando él suba esta parte ahí, se convertirá en un signo negativo. ¿Sí? Acuérdate de eso. Si es positivo, sube negativo. Y si es negativo, subirá positivo. Estos dos resultados son correctos. ¿Sí? Son correctos. Solo que el de abajo está expresado en potencia de base 10. Muy bien. Espero que te haya quedado claro con este ejemplo y posteriormente estaremos viendo el video de cómo son el desarrollo de los ejercicios dirigidos y para ti te quedarán los ejercicios propuestos. Así es que tengas buen día, nos vemos.